cuánto tiempo tiene que expresarse un gen. De estas proteínas que también les conocemos como factores de transcripción, ¿no? Hay varios tipos, ¿no? Por ejemplo, esta se llama hélice, giro, hélice. Se unen al ADN, ¿no? Como pueden ver acá. Esta otra se llama cremallera de leucina, ¿no? Entonces, ciertas partes de la proteína se pueden unir al ADN. Otras se llaman dedos de zinc, ¿no? Entonces forma como unos deditos y se intercala en la cadena de ADN. Bueno, por ejemplo, en el caso de las hormonas sexuales, ¿no? Por ejemplo, la testosterona, los estrógenos, vamos a tomar como referencia la testosterona. La testosterona es una hormona, es un esteroide. Como es un esteroide, no puede ingresar con mucha facilidad por la membrana plasmática, ¿correcto? E ingresa y dentro del citoplasma, todos los varones producimos una proteína que se llama receptor de andrógeno. No. Este receptor de andrógeno es la que se une a la hormona, en este caso la testosterona. Y este receptor de andrógeno puede activar otras proteínas, o si no, como estamos viendo, pueden irse al núcleo y activar algunos genes, ¿no? O sea, estos son los que van a saber qué genes tienen que empezar a expresarse. Se empiezan a expresar y luego se traducen y entonces se debe formar proteínas que están relacionadas con la morfología masculina, ¿correcto? Pero ¿qué pasa cuando los genes que deberían ser sensibles a la hormona, o sea, estos genes, imagínense ustedes algo así, entra esta proteína, imagínense que sea en su forma defectuosa, ¿no? O sea, el gen de esta proteína es un gen que ha mutado y codifica para una proteína receptora defectuosa, de tal manera que cuando entra la hormona, interacciona con esta proteína no la reconoce y por lo tanto la hormona no puede ejercer su papel. Entonces, hay hormona masculina, pero la hormona masculina no está siendo reconocida por el receptor. Entonces, lo que va a causar es que el individuo no exprese nada masculino. Y eso pasa acá en este síndrome, ¿no? Este síndrome se llama feminización testicular, ¿no? En estos individuos son varones, tienen testículo, ¿no? Y ellos, desde cuando eran embriones y fetos, no producían el receptor de andrógeno, ¿no? O sea, no producían esta proteína. Entonces llega la testosterona y no tiene cómo activar estas... o sea, llega la testosterona, no puede activar este proceso, por lo tanto no se expresan los genes de masculinidad y eso se evidencia con un aspecto así, ¿correcto? En estos casos, estos síndromes ya son irreversibles, no tienen esa apariencia, pero son varones. Sus testículos están alojados aquí en la cavidad abdominal. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito sobre las técnicas de ADN, ¿correcto? Un ratito. Voy a poner acá.
Entonces vamos a hablar un poquito sobre las técnicas de ADN. ¿No? ¿Cómo las aplicamos en genética? Para eso quiero hacer unas cuantas preguntas a ustedes. A ver, Roberto Valencia. Roberto Valencia, ¿estás por ahí? ¿No? No está Roberto Valencia. Milagro Rosario. Sí, profesor. Milagros, ¿tú eres de forestales o de biología? De forestales. De forestal, ¿ya? Gracias. Te quiero preguntar, acá voy a poner las diapositivas, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? ¿De qué manera tú crees que el ADN podrías utilizarlo como con las técnicas basadas en ADN, los puedes utilizar como herramienta para poder aplicarlas dentro de tu carrera? ¿Cómo te la imaginas? Así como te hago un paralelo, ¿eh? Así como, por ejemplo, en los humanos, para diagnosticar enfermedades, ¿no?, hereditarias, podemos hacer uso del ADN, ¿sí o no? Algo así, ¿cómo te imaginas tú que podrías utilizar cosas de genética en especies que te puedan interesar en tu carrera? Yo me imagino que sería como, más que nada para que las ciertas especies o ciertos individuos tengan como las características más deseadas, ¿no? Troncos más altos, menos ramificaciones y cosas así para que tipo las hectáreas como que produzcan más. Ya, o sea, te estás imaginando el uso de esta tecnología para poder mejorar, ¿sí o no? Sí. No mantener la homogeneidad, sino mejorar, ¿correcto? Pero está bien, ¿eh? Es una forma interesante. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Eh? A ver, vamos con Luz María Mezquita. Luz María. Hola, Luz. ¿Tú eres de forestales, zootecnia o biología? Forestales, profesor. De forestal. Tu compañera nos acaba de decir que, por ejemplo, ella podría utilizar estas técnicas para mejorar algunas características del aspecto de los árboles, ¿no? Y eso está muy bien. ¿Tú cómo lo aplicarías en la conservación, ¿no?, de la diversidad? Porque tú sabes que también en tu carrera no todo es explotación, porque tú puedes explotar un bosque, pero si no haces un buen manejo y conservas también, lo depredas, ¿sí o no? Y depredado el recurso, ya no tiene sentido tu carrera. ¿Cómo crees que podríamos utilizar las técnicas de ADN para la parte de conservación? Tal vez para la identificación de algunas especies. Por ejemplo, hay especies que aún no han sido encontradas o al menos se cree que por lo mismo que tienen características morfológicas casi similares, a veces pueden llegar a ser subespecies o cosas por el estilo. Más que todo en taxonomía podría ser. Ya, muy bien. O sea, mira, tú estás viendo para ver todo lo que es diversidad, básicamente, ¿no? Tanto de especies como dentro de la especie. Por cierto, muchas gracias. ¿Eh? Miren qué interesante, estas chicas tienen un enfoque interesante. ¿Eh? Y la verdad es que sí, ¿no? Tanto los zootecnistas lo pueden utilizar en el mejoramiento animal. Los forestales, los biólogos, los podemos utilizar también para mejorar, para conservar. ¿Sí o no? ¿Cuál es la importancia de esto? ¿No? ¿Se acuerdan de que en una de las diapositivas de las primeras partes vimos esta ecuación? Nuestra ecuación era que el fenotipo es igual al genotipo más el ambiente más la interacción genotipo-ambiente. ¿Correcto?
Entonces, el fenotipo viene a ser la expresión, ¿no? La expresión. Por ejemplo, yo podría tener una planta alta, ¿no? Una planta alta, ¿no? Esa sería la expresión, ¿no? De esa característica. Pero esa altura de la planta, ¿no? Tiene un componente genético, ¿no? Porque esta planta tiene mamá y papá, ¿correcto? Tiene un aporte de la parte genética, de la parte genotípica. Esta planta se ha desarrollado en un medio ambiente, desde que era una semillita hasta cuando ya es una planta adulta, ¿no? Ha estado sometida a condiciones de ambiente. Y había un aporte de la interacción de estos dos componentes, ¿correcto? Pero, ¿qué pasa, no? ¿Quién representa a su genotipo? Su genotipo está representado por el ADN que heredó de sus papás, ¿correcto? Entonces, si yo pudiese mirar cómo esos patrones de variación en el ADN, entonces estaría viendo con mayor exactitud, ¿no? La parte heredable de todo esto, ¿no? ¿Cuál es la parte que es heredable? La parte heredable es la parte genotípica, porque es la que va a transmitirse a la siguiente generación. El ambiente, las variaciones del ambiente no las heredamos, ¿no? Por lo tanto, la interacción genotipo-ambiente tampoco no la vamos a heredar, ¿no? Pero sí lo que heredamos es el genotipo, ¿no? A través del ADN, ¿no? Entonces quiere decir que, ¿no? Si yo no entiendo la importancia de estas técnicas, ¿no? Para poder, por ejemplo, evaluar los genotipos, ¿no? Entonces puedo ver la variabilidad, ¿no? Puedo documentar mejor la variabilidad excluyendo los factores ambientales. Es como si yo tengo, por ejemplo, varias plantitas, ¿ya? Tengo una planta así, una planta así, una más grandota, una muy chiquita, ¿correcto? Le llamo planta 1, la planta 2, la planta 3 y la planta 4. Si yo me guío del fenotipo, o sea, de la expresión, yo veo que hay variación, ¿sí o no? Una planta muy grande, una muy chiquita, una mediana pequeña, ¿sí o no? ¿Correcto? Pero yo lo que no sé es si estas 4 tienen el mismo genotipo. ¿Qué pasaría si las 4 vienen de una sola planta? O sea, yo me empiezo a documentar la historia de estas plantas y veo que había una planta, ¿no? Alguien partió, formó esquejes, ¿no? Partió brotes, ¿no? Y estos los cultivó, ¿no? Y ahora tenemos todas estas plantitas, ¿correcto? Pero todas derivan de esta plantita. Entonces, como todas vienen de un sistema asexual, entonces todas estas son un clon, ¿sí o no? Un clon, porque son genéticamente idénticas. Por lo tanto, todas tienen el mismo genotipo, ¿sí o no? Son plantas, les estoy llamando diferentes, pero en realidad tienen el mismo genotipo, ¿correcto? Entonces, ¿qué puede explicar que se vean diferentes? El ambiente, ¿no? Cada una de ellas va a estar sometida a condiciones de ambiente, ¿sí o no? Entonces, el ambiente sí podría ser el causante de esa heterogeneidad que yo estoy viendo, ¿correcto? Pero ¿qué pasaría si yo tomo de esta plantita, ¿no? Tomo 2 brotecitos, y las cultivo. Entonces lo que podría tener yo de repente es que cuando crezcan, terminan creciendo. Si les doy un buen ambiente, estas plantas van a crecer muy bien, ¿sí o no? Y se van a ver muy casi idénticas a la de acá. Pero miren, yo he tomado la plantita chiquita, la he fraccionado, he cultivado esos fragmentos y he obtenido una planta así. ¿Pero por qué, no? Porque todas tienen el mismo genotipo. Entonces yo podría decir, este sí es un genotipo que les permite crecer bastante, ¿sí o no?
Entonces, esta diferencia de tamaño es producto del ambiente, ¿no? De repente el ambiente no es muy favorable en algunos lugares, por eso explica que no creció tan bien, ¿correcto? Entonces, por eso es la importancia de conocer el ADN. Pero para conocer el ADN necesitamos extraer el ADN. Entonces, ¿cómo extraemos el ADN en plantas? Para el caso de las plantas, acá tienen ustedes, por ejemplo, nosotros mayormente es mejor trabajar en hoja. En el caso de especies maderables como especies forestales, también se puede trabajar con el cambio. Ustedes van con un sacabocado, sacan un poco de corteza y también extraen un pedazo de cambio, ¿no? Ese cambio lo colocan en etanol, ¿no? En etanol mayormente se trabaja con etanol ya sea al 70% o al 96%, ¿no? Y se puede llevar hasta el laboratorio para hacer todo el proceso de extracción. Pero es mejor trabajar con hoja, porque la hoja, como es un tejido más suave, es mucho más manejable. Entonces, las hojas luego son colocadas en unos morteritos estériles. Se puede utilizar nitrógeno líquido, o sea, si hay nitrógeno líquido, uno compra nitrógeno líquido, vierte sobre los morteritos que están conteniendo las hojas, con el pilón del mortero hacen un triturado y forman un polvillo. Ese tejido en forma de polvito lo agregan a los tubos y luego le agregan un tampón o un buffer de extracción. El buffer normalmente tiene un agente quelante que es el EDTA, una sal de cloruro de sodio, un detergente que es el CETAP, un tampón que es un tampón alcalino, bastante muy bueno para tejidos vivos. Entonces, con este buffer se agrega una cantidad al polvito, se mezcla bien y luego, ¿no? Esa mezcla es colocada en unos porta flotadores y se van a baño María, ¿no? En baño María van a estar flotando a 65 grados por más o menos 45 a 1 hora. Luego uno retira, ¿no? Deja enfriar unos 2 minutos y agrega ¿no? En los tubitos, en cada uno agrega una mezcla de alcohol, de cloroformo, alcohol isomílico en la proporción 24:1. Este cloroformo y el alcohol isomílico lo que van a causar es que en el tubito se separen dos fases, una fase acuosa en la parte superior y una fase orgánica en la parte inferior. Para evidenciar mejor eso, se manda a centrifugar durante 15 minutos a 10.000 o a 14.000 revoluciones por minuto. Luego se retira los tubitos, se elimina solamente mejor dicho, se retira el sobrenadante, que es la parte líquida donde está el ADN, y se transfiere a un nuevo tubo, ¿no? Entonces, la parte de abajo se desecha, solamente el sobrenadante, que es la parte donde está el ADN. Se transfiere a un nuevo tubo, se vuelve a echar cloroformo, alcohol isomílico, ¿no? Se va a la centrífuga, ¿no? Nuevamente se centrifuga, y esto se puede volver a repetir 2 veces más, ¿correcto? Luego, ya nuestro extracto está listo para precipitar con etanol. Entonces, precipitamos con etanol o con isopropanol también. Una vez que se precipita el ADN, se deja precipitando en una congeladora a menos 20 grados durante 1 hora o 2 horas o una noche. Luego retiramos los tubitos, los centrifugamos. Luego se elimina el sobrenadante, que es agua, y uno se queda con el ADN en forma de una medusita que queda en la base. Luego se hace secar, ¿no? Y se hace todo el proceso de dilución, ¿no? Y verificación de la calidad de ADN. Como ven, más o menos es un proceso, ¿no? Que
tiene su tiempo, ¿no? Toma su tiempo y su... En el caso del tejido animal, hay, por ejemplo, este protocolo que están viendo ustedes acá es para muestras de sangre, ¿no? Entonces, ¿qué cosa tenemos acá? ¿No? Tenemos un tampón, ¿no?, que se pone a precalentar, ¿no?, a 37 grados, se colecta la sangre en otro tubito que contenga anticoagulante. Entonces, mayormente se recomienda que trabajen con heparina y no con EDTA. Entonces, la sangre que ha sido colectada, ¿no?, y está con un anticoagulante, se mezcla con el tampón de acá, el tampón que hay en estos tubitos. Este tampón lo que va a causar es rotura de los glóbulos rojos. O sea, los glóbulos rojos van a sufrir hemólisis. Entonces, luego se elimina todo eso, ¿no? Se centrifuga primero y se elimina todo el sobrenadante. Y al fondo del tubo nos queda un pez de glóbulos blancos, ¿no?, de linfocitos. Esos glóbulos blancos se lavan con etanol o con cloruro de sodio, mayormente con cloruro de sodio, ¿no? Se lava durante 2-3 veces, luego se centrifuga, ¿no?, y luego ese sobrenadante le agregamos un tampón, ¿no?, de un tampón que se llama de extracción, ¿no? Ese tampón tiene un detergente que se llama SDS, tiene una enzima que es la proteinasa acá. Y bueno, con esto se va a la incubadora por toda una noche. Al día siguiente se centrifuga, se traslada a otro tubo, ¿no?, y se hace precipitar también, ¿no? Se traslada y se hace precipitar en etanol. Ahora se guarda en una congeladora hasta que nosotros hagamos las pruebas de calidad y dilución del ADN. Cuando ustedes han extraído el ADN, luego hay que verificar, después que hace la extracción, tiene que hacer la dilución para calcular la concentración de ADN. Para eso se puede utilizar un sistema de electroforesis que consiste en preparar, ¿no?, en una bandejita se va a colocar una solución de agarosa. La agarosa es como una gelatina que se funde en presencia de un buffer, se funde en un microondas, ¿no? Previamente se coloca una bandejita con un peine para hacer unos pocillos, ¿no?, y se vierte la agarosa bien fundida, se deja secar, ¿no? Aquí tienen ustedes los pocillitos que se formaron por este peine. Luego se coloca un botito así, y se van colocando, en cada pocillo se van colocando las muestras. Al ADN, a la muestra que tiene ADN se le ha mezclado con un colorante azul para poder visualizar, ¿ve? Entonces me queda así, ¿no? Entonces luego se conectan, ¿no?, los polos y se deja correr, ¿no? Como el ADN tiene cargas negativas, entonces tiende a correr hacia el polo positivo, o sea, corre así, en esta dirección. Bueno, y luego uno ya puede leer este gel para ver cómo está su estado, etc. Hacemos una pequeña pausa, un ratito de 5 minutitos para empezar a explicar esto, ¿ya? 5 minutitos, por favor.
Bueno, continuamos. Vamos a hablar un poquito sobre algunas técnicas y cómo funciona esto, cómo estas técnicas nos permiten, por ejemplo, tener patrones con los que nosotros podemos hacer estudios genéticos. Por ejemplo, en esta figura hemos puesto 4 individuos, ¿no? Estamos mostrando sus mitocondrias, ¿no? Y imaginamos que sacamos el ADN mitocondrial, ¿no? Extraemos el ADN mitocondrial. En cada tubito de estos, del 1 al 4, hay una muestra de ADN mitocondrial, ¿no? Del primero, del segundo, del tercer y el cuarto individuo. Entonces, como el ADN mitocondrial es un trozo de ADN circular, más o menos el ADN mitocondrial, ¿no? Tiene más o menos aproximadamente 16.000 pares de bases, ¿no? 16.500. Entonces es muy grandecito para poder, y eso, si nosotros, en vez de tomar el ADN mitocondrial, tomaríamos el ADN de toda la célula de un tejido, o sea, el ADN que hay en el núcleo, eso sería mucho más ADN, ¿no? Entonces, para que entendamos, estoy tomando un ADN más chiquito, que es el ADN mitocondrial, y vamos a cortarlo con una enzima, ¿no? Estas son enzimas que se llaman de restricción, que cortan en puntos específicos, ¿no? En regiones específicas. Por ejemplo, ¿no? Esta que se llama EcoR1 reconoce secuencias de 6 nucleótidos como la que hay acá. Si hay este tipo de secuencias se encuentra a lo largo del ADN, puede aplicar cortes en estos puntos, ¿ve? Entre esta guanina y adenina, y entre esta guanina y adenina de acá, de este lado. Si ustedes observan, ¿no? Estas son secuencias que, si yo las leo de izquierda a derecha, guanina, adenina, adenina, timina, citosina, y ahora se lee igualito si la leo de derecha a izquierda, guanina, adenina, adenina, timina, citosina. ¿Correcto? Este tipo de secuencias se llaman palindrómicas. Entonces, esta enzima corta, ¿no? Entre esta guanina y esta adenina, ¿no? Y al cortar se separa estos pedacitos y me deja en los extremos este tipo de extremos, ¿no? Y cuando yo corto el ADN, por ejemplo, acá he supuesto que cada flechita es un punto de corte, o sea, donde la enzima encontró esta secuencia y cortó. Entonces cortó acá y cortó acá. Producto de eso se formaron todos estos fragmentos. Este fragmento, el de acá, este otro más grande y uno muy pequeño, que serían estos de acá. En el individuo 2, ¿no? También en esta zona había una secuencia igual para que la enzima reconozca. Por eso es que, en el individuo 1 sí hay la secuencia, en el individuo 2 basta que haya un nucleótido diferente para que la enzima ya nos reconozca como punto de corte. Por eso es que acá sí corta y acá no corta. Pero observen en esta zona el individuo 2 sí tiene un punto de corte, cosa que no tiene el individuo 1. Y acá tampoco no tiene el punto de corte que tiene acá. Y así, ¿no? En el individuo 3 vemos que acá hay el mismo punto de corte que acá, ¿no? Pero este de acá es el de acá, este de acá es el de acá, y este de acá es el de acá, ¿no? En este otro hay un punto de corte acá que también lo tiene el individuo 2 y el individuo 1, y hay un punto de corte que lo tiene el 1 y el 3. Entonces, cuando tenemos todo este pool de fragmentos, los separamos en una electroforesis, lo que vemos es que se forma como una especie de código de barras, ¿correcto? Y con esto ya podemos hacer estudios comparativos. Podemos ver si este fragmento más grandote, ¿no?, está presente en el resto, ¿no? Por ejemplo, este fragmento grandote es el fragmento grande de acá, ¿no? Lo tiene solamente el individuo 4. ¿Correcto? No lo tienen nosotros. Pero estos fragmentos chiquitos, que son este pedacito de acá, lo tiene el 1
el 3 y el 4, ¿no? 1, 3 y 4, que es el fragmento más chiquito. Observen ustedes que en una electroforesis, el fragmento pequeño, los más chiquitos, viajan mucho más rápido y los más pesados son los que se quedan más atrás. ¿Correcto? Con eso ya podemos comparar quiénes son más emparentados que quiénes. Si hubiese acá el hermano de 3, si acá hubiéramos puesto el ADN mitocondrial tratado del individuo del hermano de 3, si el 3 con su hermano llevan la misma mamá, entonces como las mitocondrias las heredan de mamá, entonces deberían tener el mismo patrón. Correcto, todavía podemos hacer diagnóstico. ¿Sí o no? Una técnica que apareció en los años 90, ¿no? Se llama la técnica de la reacción en cadena de la polimerasa, o PCR. Esta técnica imita la replicación del ADN, pero en condiciones in vitro, ¿no? En otras palabras, en un tubo yo preparo una mezcla de reacción, ¿no? Coloco un tampón, ¿no? Para darle un pH estable, coloco el ADN que yo quiero sintetizar, coloco los nucleótidos, ¿no? Muchos nucleótidos, los 4 tipos de nucleótidos, suficiente cantidad para que se pueda dar la síntesis, coloco los cebadores. Recuerden ustedes que en la replicación hay una primasa que sintetiza el cebador. Esta vez, como yo lo estoy haciendo en condiciones in vitro, yo le agrego el cebador, porque yo mismo soy el que va a diseñar el cebador. Utilizamos la ADN polimerasa, ¿no? Esta vez vamos a utilizar una ADN polimerasa que es resistente a la temperatura, obtenida de bacterias que viven en esos manantiales, en esas fuentes de agua termal, donde hay bacterias que viven a 90 grados. De esas bacterias se extrae una polimerasa que es muy resistente al carbón, ¿no? Y se agrega acá. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? El ADN, que primero tiene que calentarse, ¿no? Se calienta a 95 grados y las cadenas se separan. Luego se baja la temperatura, por decir a 50, 40, 60 grados, y a esa temperatura los cebadores se anclan, ¿no? En las zonas donde es complementario. Luego, ¿no? La polimerasa, en este caso sería esta polimerasa TAC, empieza a sintetizar y forma las cadenas. Y esto se repite durante 40 veces y se va a tener una gran cantidad de ADN. Entonces, la técnica del PCR es una técnica bastante, ¿no? sencilla, ¿no? Pero es una técnica que no necesita gran cantidad de ADN. Por ejemplo, ¿no? Acá, cuando yo les dije que usábamos las enzimas de restricción para cortar el ADN, lo malo de esta técnica es que las enzimas de restricción necesitan bastante ADN. Entonces, si yo tengo muy poquito ADN, no funciona bien la técnica. En cambio, la técnica de PCR necesita un poquito nomás de ADN para que funcione. Por ejemplo, acá tengo una figura, ¿no? Tengo una planta, extraigo su ADN, ¿no? Luego diluyo el ADN, ¿no? Y con eso voy a preparar una solución, una mezcla, mejor dicho, para hacer mi PCR. Coloco agua, el tampón, los nucleótidos, este DNA que hemos extraído, los cebadores y la polimerasa. Lo ponemos en un aparato que lo que va a causar va a calentar el ADN a 95 para que se separen las cadenas hija. Luego va a enfriar bruscamente y en esas cadenas separadas se van a anclar los cebadores. Luego se sube nuevamente la temperatura a 72 grados para que la polimerasa empiece a sintetizar. Bueno, en cuanto al poder que tiene la PCR, ¿no? Podemos obtener una gran cantidad de copias en poquito tiempo. No necesitamos una gran cantidad de ADN, necesitamos unos cuantos nanogramos. Se pueden obtener fragmentos
y separar los fragmentos mediante electroforesis, ¿no? El ADN no tiene que ser necesariamente ultra puro, ¿no? Eso lo podemos manejar. Los productos de la amplificación, o sea, los fragmentitos que obtenemos, los podemos luego secuenciar, ¿no? Para estudiarlos de otra forma. El proceso de PCR consiste en repetición de 3 pasos, ¿no? Uno primero, donde se desnaturaliza el ADN, y eso ocurre entre 90 y 95 grados. Nuestra doble cadena se abre en cadena simple. Luego, este aparatito enfría bruscamente, ¿no? Y baja la temperatura a 35 a 60 grados. Entonces, como se baja bruscamente, las cadenas se quedan abiertas. Pero a esta temperatura, entre 35 y 60, los cebadores se van a anclar, ¿no? En los extremos. Luego, sube un poco a la temperatura a 72 grados para que la ADN polimerasa, la enzima, empiece a copiar. Acá tienen ustedes cómo se vería, ¿eh? Por ejemplo, acá tiene el ADN de doble cadena, que es este que está acá. Primero desnaturalizamos, aquí sí que sometemos a 90. Lo vamos a poner acá. Caliento el ADN, acá, por decir a 95 grados centígrados. Entonces el ADN se va separando, ¿sí? Se rompen los puentes de hidrógeno. Luego se baja la temperatura entre 40 a 60 grados, dependiendo, ¿no? Entonces, dependiendo de las características del cebador, ¿no? Y a eso, entonces, como se baja bruscamente, entonces las cadenas se quedan abiertas. Pero los cebadores se pueden anclar en los extremos complementarios, ¿no? Luego, la temperatura se eleva a 72 grados, ¿no? Y a esa temperatura la polimerasa empieza a sintetizar. Después de un ratito ya habrá terminado el primer ciclo. Entonces es el ciclo 1. Y se habrán formado 2 cadenas. Y así, ¿no? Luego 4, 8 y así, de tal manera que en 40 ciclos podemos tener una cantidad enorme de ADN sintetizado. Bueno, esto es lo que ustedes ven, ¿no? Lo que lleva una mezcla en un tubito. Nosotros todo eso lo preparamos en un tubito. Normalmente se utilizan tubitos de 0,2 mililitros, o sea, 200 microlitros, ¿no? Entonces, en ese tubito se mezcla, un total de, puede mezclar unos 10, 15 microlitros, ¿no? De solución. Pero en estos 10 o 15 tiene que ir una mezcla de todos estos. Entonces ven ustedes que tienen acá ADN, puede ser también ARN, nucleótidos, cebadores, ¿no? Magnesio, que sirve como cofactor enzimático, la polimerasa, agua y el tampón, ¿no? Usamos los termocicladores, como ven acá. Estos termocicladores llevan en la parte superior unos bloques y donde ven ustedes estos huequitos, estos huequitos, ahí se van a insertar los tubitos. En la placa que hay acá va a calentar y va a enfriar muy rápido, ¿no? Por eso es que estos equipos son caros, ¿no? Y luego, una vez que uno saca ¿no? lo que ha producido, lo puedes separar por electroforesis, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Haciendo eso, podemos separar, ¿no? Y acá tenemos, ¿no? Con una técnica que se llama RAPID, ¿no? Podemos ver
la cantidad de fragmentos que se han formado, ¿no? Esto, por ejemplo, lo hicimos con la profesora Amelia Guaringa en una población de Frejolnuña, pero se trabajó con un RAPID. El RAPID no es otra cosa que, si regreso acá un ratito, el cebador, se usa solamente un cebador, no se utilizan dos cebadores. Un cebador de 10 nucleótidos que se va a pegar al azar en dos puntos diferentes, en un lado y en el otro lado, ¿no? Y va a amplificar y me va a generar un patrón así, ¿no? Y luego uno tiene que ponerse a comparar el patrón de banditas de cada uno. Esto fue hecho en Yacon, por ejemplo, una colección de Yacon, donde pueden ver ustedes, también es un RAPID, ¿no? Tenemos presencia, ausencia de fragmentitos. Este fue un trabajo que se hizo, bueno, lo hizo la profesora Rosa Espejo, ¿no? en el Centro Internacional de la Papa. Ella lo que hizo fue fusionó, ¿no?, células vegetales de dos especies diferentes. Una se llama Solanum tuberosum, que es la papa, y otra se llama Solanum circaifolio, que es una especie silvestre de papa, ¿no? Entonces, lo que hizo fue primero, trabajó con plantas in vitro, o sea, plantas que están estériles, extrajo las hojas, ¿no? Las colocó las hojas en unas plaquitas que tenían una solución de celulasas. La celulasa degradó las paredes de la celulosa y las células quedaron así, con sus membranas nada más, ¿no? Entonces tenemos, esto se llaman protoplastos. Obtuvo protoplastos de Solanum tuberosum y protoplastos de Solanum circaifolio, ¿no? Luego, con un producto que se llama polietilenglicol y calcio, el cloruro de calcio, inducen a la formación de poritos en las células, se forman poritos en la membrana y por lo tanto se puede dar fusiones, ¿no? Entonces indujo la fusión de uno de estos con uno de estos. Y lo que obtuvo fue los regenerantes, ¿no? Entonces acá tiene el patrón, ¿no?, de Solanus circaifolio, o sea, el silvestre. Acá tiene el patrón de Solanum tuberosum, ya de la variedad Desiree. Estos son los productos de la fusión, ¿no?, las plantitas que obtuvo. Porque recuerden ustedes de que se hace la fusión, luego la célula fusionada se va dividiendo, forma una masita de células. De esta masita se induce la formación de un brotecito. Este brotecito se aísla, se separa y se convierte en una plantita. Y luego se saca su ADN y se compara. Entonces, todos estos son los regenerantes. ¿Y qué cosa notamos? De que en la especie silvestre acá hay un fragmento que no lo tiene la especie cultivada, pero todos los regenerantes sí mantuvieron. Acá hay otro que está presente en la especie cultivada y ausente en la silvestre, pero todos los regenerantes la tuvieron. Acá hay otro, acá hay otro y acá hay otro. Bueno, por ejemplo, con los RAPIDs ustedes pueden comparar, ¿no?, identificar, ¿no?, si hay alguna en un grupo de plantas, algunas son de géneros diferentes, o son de especies diferentes, o son individuos que tienen un grado de parentesco entre ellos, ¿no? O sea, uno puede comparar todos. Otra técnica se llama la técnica de los microsatélites. En la técnica de microsatélites, ¿no?, los microsatélites son regiones, ¿no?, de repeticiones cortitas que están esparcidas por todo el genoma, ¿no? Por ejemplo, acá tengo un pedazo de cromosoma
Y acá tengo una región donde tengo esta repetición AT, varias copias. Más allá tengo otro locus con la repetición G, guanina, timina. Acá hay otro que tiene la repetición guanina, timina, que no es esta misma de acá, es otra. Entonces, ¿qué se hace, no? Se hace PCR. Para eso hemos dicho que el ADN primero se calienta, por lo tanto la doble cadena se separa. Luego se enfría un poquito para que se anclen los cebadores. Luego ya viene la polimerización, donde la enzima va sintetizando. Y esto se repite varias veces hasta obtener los patrones. Bueno, acá ya a ustedes les queda por mirar, ¿no? Cuáles son el patrón de comparar, por ejemplo. No sé si ustedes logran ver de que acá tienen ustedes, por ejemplo, en esta partecita donde está rodeada de un círculo. Si este es el locus A, este de acá corresponde al alelo A1 y este otro fragmento al alelo A2. Por lo tanto, el individuo 1 es un heterocigoto, el individuo 2 es un homocigoto, el 3 homocigoto y el 4 heterocigoto. Entonces tenemos homocigoto, heterocigoto, homocigoto, homocigoto, heterocigoto. Acá, por ejemplo, tienen ustedes una imagen de un microsatélite donde se pueden ver muchos alelos, ¿no? Por ejemplo, el individuo 1, que es este de acá, tiene dos fragmentos, el de acá y el de acá. El individuo 2 tiene solamente el segundo fragmento de acá. No tiene el primero, pero tiene otro fragmento acá, que es otro alelo. El de acá tiene el alelo A1 y el alelo A3. Acá tiene el alelo A2, A3. Y así, ¿no? Entonces, con eso se puede hacer una identificación de qué genotipos se corresponden con cada uno. Acá tiene, por ejemplo, en el zapallito Roche, acá tiene el maíz, por ejemplo, cuando se trabaja con líneas, ¿no?, de maíz y en los híbridos. Otra técnica es la técnica de los AFLPs. Ya, en la técnica de los AFLPs, lo que vamos a tener es, creo que está acá la técnica, no les he puesto ya. Ya, en la técnica de los AFLP lo que se hace es lo siguiente. Ya, voy a poner una laminita acá. Ya. Imaginemos que yo tengo varias plantitas. ¿Ya? Hemos extraído su ADN. Luego, el ADN se corta, ¿no? Se hace un proceso de digestión con dos enzimas. No, o sea, digestión significa acortar el ADN con dos enzimas. Una enzima de corte raro y otra de corte frecuente. ¿No? Es decir, la de corte raro reconoce 6 nucleótidos y aplica un corte.
como lo que hemos visto en la ECO-R1. La de corte frecuente reconoce 4 nucleótidos y también aplica corte. La cosa es que de estos individuos que hemos obtenido, después que se hacen los cortes, acá tenemos nuevamente sus tubitos con el ADN ya cortado. O sea, no es nada difícil, ¿no? Sino que uno necesita mucho cuidado nada más. Uno, el ADN lo coloca en un tubito y le agrega la enzima, ¿no? Lo pone en un baño María, ¿no? Durante unas horas para que la enzima corte. Luego de ese tiempo, uno levanta la temperatura del baño María a 60 grados, porque normalmente se corta a 37 grados. Y a 60 grados las enzimas se desnaturalizan, y entonces, pero ya tenemos los fragmentos acá. Entonces en estos tubitos vamos a tener un montón de fragmentos, millones de fragmentos. Luego se agregan adaptadores, ¿no? ¿Qué significa, no? Que en cada fragmento, imaginemos que yo tengo un fragmento así. Todos los fragmentos me quedan así. En estos fragmentos lo que vamos a agregar es, en un extremo, se van a pegar unos trocitos de ADN que se llaman adaptadores. Lo voy a poner de colores diferentes para que ustedes lo vean. Algo así. De tal manera que lo que vamos a tener es que se van a formar fragmentitos así. Bueno. Un ratito. No, entonces me va a quedar, los fragmentos me van a quedar así. ¿No? ¿Por qué? No? Como estos fragmentos, esto se llama adaptadores, esto de acá, estos adaptadores son de secuencia conocida, ¿no? Adaptadores. Adaptadores. Entonces, yo voy a hacer PCR, ¿no? Entonces, luego, el siguiente paso, mire, primero hemos digerido, luego hemos ligado nuestros adaptadores. Ahora vamos a hacer una PCR. ¿No? Esta primera PCR se llama PCR no selectiva. Entonces, en esta PCR, nosotros vamos a tener las muestras, ¿no? Hacemos una verificación, hacemos la PCR, colocamos, ¿no? Y lo que vamos a tener es un barrido acá. O sea, no se van a ver las bandas. Porque, ¿qué pasa, no? Cuando hemos cortado el ADN con 2 enzimas de restricción, se forman millones de fragmentos. Entonces, cuando le ponemos los adaptadores también me van a dejar que vamos a tener millones de fragmentos con sus adaptadores. Cuando hacemos la PCR no selectiva, la primera PCR hace un muestreo, ¿no? De todos los fragmentos toma una muestra, ¿no? Y eso es lo que vemos acá. Luego hacemos una segunda PCR que se llama selectiva. Y en esta segunda PCR lo que vamos a tener ya son un montón de fragmentitos.
algo así. ¿Qué es lo que más o menos estábamos viendo acá? Ustedes ven un montón de fragmentitos, o en la de acá, ¿no? Entonces luego uno tiene que comparar, ¿no? Cada carril es de un individuo, ¿no? Entonces uno tiene que comparar. Por ejemplo, esto fue hecho en una colección de uva, de vitis, ¿no? Esto fue ahí en España. Esto lo hemos hecho en aceituna, en olivo, allá en Tacna. Esto lo trabajamos en cacao en Amazonas, por ejemplo, ¿no? Entonces ustedes pueden ver, ¿no? Algunos cacaos, no, se compararon cacaos criollos con cacaos introducidos, ¿no? Se pueden ver diferencias, ¿no? Esto lo hicimos en una colección, una muestra en realidad, de pastos allá en Huancavelica, ¿no? Ustedes ven una serie de pastos, ¿no? Monocotiledones y también alguna dicotiledones como la chimila, ¿no? Bueno, por ejemplo, se dan cuenta ustedes que la ventaja de esta técnica que me permite en una sola placa yo puedo tener una muestra de muchos loci, ¿no? Y esto me permite luego hacer un buen estudio genético, ¿correcto? Entonces, ¿cuáles son las ventajas? Muchos fragmentos en un gel, ¿no? Puedo detectar mucha variabilidad, ¿no? Puedo hacer un mapa genético. No necesité conocer previamente la secuencia del genoma, ¿no? Son mucho más robustos que los RAPID. El único problema es que tengo dos tipos de alelos, el alelo presente y el alelo ausente. Son de herencia dominante, ¿no? Y tienen un costo más elevado que los RAPID, ¿no? Hay otra técnica que se llama la de las secuencias ISSR o intersecuencias simples repetidas, ¿no? Entonces, en esta técnica ustedes tienen un locus microsatélite, acá tienen otro locus microsatélite. Lo que se hace es utilizar un cebador que se pega en este locus microsatélite y el mismo cebador se pega en otro locus microsatélite que tiene la misma secuencia pero que va en dirección contraria, ¿no? Y lo que se va a hacer por PCR se va a sintetizar todo este espacio, ¿no? En cambio, cuando ustedes vieron los microsatélites, lo que se sintetizaba era lo que había dentro del microsatélite. En cambio, esta técnica sintetizamos los espacios entre dos microsatélites, ¿no? Algo así, ¿no? Acá tienen ustedes un locus microsatélite, acá hay otro, ¿no? Usamos cebadores que se van a pegar acá y me van a permitir sintetizar este espacio entre dos microsatélites. O acá. Y lo que vamos a tener, perdón, son patrones como estos, ¿no? Donde tenemos que ver y podemos comparar. Acá tienen, por ejemplo, de Chirimoyo y acá hay de Guanabon, sus patrones son diferentes. Acá nuevamente en Zapadito Roche. Las ventajas son alto polimorfismo, o sea, ¿no? Podemos ver bastantes variantes. Fortaleza, o sea, pues son bien repetibles. Se puede automatizar. Lo malo es que son dominantes, ¿no? Acá tienen otro que se llama el polimorfismo de un solo nucleótido, o SNP. ¿Verdad? En esta técnica ustedes cortan el ADN con muchos fragmentos, ¿no? O sea, uno primero corta con enzima, se forman muchísimos fragmentitos. En cada fragmento luego se manda a secuenciar y luego se analiza, ¿no? Se analiza, ¿no? Comparando en qué fragmentos tienen un nucleótido que es diferente al resto de fragmentos. Por ejemplo, acá tengo dos plantitas
Acá tengo su ADN, y lo hemos cortado, y acá tenemos ese pedazo que hemos cortado, lo hemos mandado a secuenciar, tenemos la secuencia, y notamos de que en este punto, este lleva adenina y una cadena complementaria timina. El otro individuo lleva acá guanina y citosina, ¿correcto? En ese mismo lugar. Por lo tanto, son diferentes. Estamos detectando esa variación. Como acá, miren, por ejemplo, tengo estos 3 animalitos. Acá están sus cromosomas. Acá estoy viendo una zona de su ADN y estoy detectando esas variaciones de un solo nucleótido, o ese polimorfismo de un solo nucleótido. Entonces, puede ser, acá hay una adenina, acá también hay una adenina. Por lo tanto, si a esto le damos el alelo A1, acá también será el alelo A1, se cae guanina, este será el alelo 2, acá también. Acá, este será una citosina, este será el alelo A3, y acá tenemos el alelo A4, que es la timina. Por ejemplo, en la roya del café se ha trabajado, y tienen, ¿no?, lo que hemos encontrado, ¿no? Ya tenemos muchas secuencias, luego se alinea y se compara. Con esto hemos terminado esta parte. No sé si hay alguna pregunta para pasar a la parte mendeliana. ¿Cuál es la diferencia entre la PCR selectiva y no selectiva? Pues, no te escucho, un ratito, déjame subir. ¿Cómo dice? ¿Cuál es la diferencia entre la PCR selectiva y la no selectiva? En la técnica esta que les he dicho, ¿no? Ya. En la PCR selectiva, vamos a empezar acá. Ya. No, en la PCR selectiva, ¿no?, en la preselectiva primero, vamos a poner acá esto, ¿no? Utilizamos, o sea, por ejemplo, si yo le hago PCR a este fragmento, ¿no?, lo que voy a tener es, cuando empiece a hacer la PCR, recuerden ustedes que la doble cadena se abre. Se va a abrir así, ¿ven? Para que quede más claro, vamos a poner con sus trocitos de sus adaptadores, ¿eh? Algo así, ¿eh? Y a este otro lado vamos a ponerle su extremo celeste, ¿no? Perdón. Ahí. Y acá tendríamos así, ¿sí? O sea, mi fragmento que es así, tenemos que hacerle PCR. Para la preselectiva vamos a utilizar un cebador o un par de cebadores. Nuestro cebador lo voy a pintar de verdecito, ¿ya? Uno de ellos. Pero nuestro cebador, acá lo pongo, no, imaginemos que uno de los cebadores tiene esta secuencia. ¿Ya? Pero el cebador normalmente tiene una dirección, ¿no? Acá está 5' y acá está 3'. En el extremo 3' tiene un nucleótido aleatorio, ¿no? Por ejemplo, vamos a ponerle acá una citosina, ¿no? Un nucleótido. O puede ser que no tenga ninguno, ¿no? Por eso es que cuando yo hago mi PCR preselectiva, uso este cebador, que es una secuencia complementaria acá, pero no lleva ningún nucleótido adicional, ¿no? Que se llama cebadores. Este de acá sería un cebador +1, además, porque lleva un nucleótido. Pero también puedo usar cebadores +0, o sea que no lleven ese nucleótido. Entonces, ese cebador se va a pegar acá.
y acá tendrá que tener citocinas. Entonces, ¿qué tendría que haber acá en la cadena roja para que se pegue este cebado? Si esta es citosina, acá debería haber guanina, ¿sí o no? Para que se mantenga la complementariedad. Si acá hubiese adenina o otro nucleótido, este cebado no se va a pegar. Solamente me va a muestrear aquellos que tengan acá guanina para que se pegue con esta citosina. Y el otro cebador, que lo vas a pintar de otro color, pintémoslo de morado. Acá está 5', 3', y acá vamos a ponerle timina. Timina en el extremo 3'. Entonces el otro cebador se va a pegar acá. Donde acá tendría que haber timina. Quiere decir que en este punto, en la cadena roja, ¿qué debería haber? Adenina, ¿sí o no? Para que se pegue. Si acá hubiese guanina, este cebador no se pega, por lo tanto no hay fragmento. No ocurre la PCR. Entonces, por eso es que cuando nosotros hemos cortado y hemos agregado los adaptadores, ¿no? Lo que vamos a tener en nuestros tubitos, o sea, en nuestros tubitos, acá hay millones de fragmentos. Millones de fragmentos. Como son muchos fragmentos, no los podemos ver en una electroforesis, por eso que cuando los analizamos, se ve una mancha, no se puede ver. Por eso hay que hacer la primera PCR para que esos millones ya no sean millones, sino unos miles de fragmentos. Entonces la primera PCR me va a mostrar de todos estos millones de fragmentos, ahora voy a tener miles nada. Y en la segunda PCR se utilizan cebadores, ¿no? Que serían de 3 nucleótidos aleatorios en el extremo, entonces los va a llevar en el extremo, bueno, en la PCR selectiva se utiliza un cebador, por ejemplo, igualito al verde, pero acá va a llevar citosina, timina, por ejemplo, tres cebadores, 3 nucleótidos aleatorios, y el otro también va a llevar 3. Y el otro va a llevar, acá lleva timina, acá lleva citosina, adenina. Entonces me va a hacer lo mismo que acá, pero me va a seleccionar ya no miles, sino algunos cientos de fragmentos. Entonces, ¿por qué? Porque de esa manera sí podemos hacer nuestro diagnóstico. ¿Sí? Es más fácil contar que contar si esto fue una mancha, ahí no podíamos contar, ¿correcto? Esa es la importancia de ¿cómo se llama? De hacer esto, la PCR selectiva y preselectiva. No sé si está claro para nuestro compañero. ¿Sí? Entonces, mientras hacemos una pausita mientras voy buscando el otro set de diapositivas, ¿sí? Para ver la parte de herencia mendeliana. No hay ninguna otra pregunta, ¿no? ¿Sí?